estamos listos y dispuestos. Ahora sí, está Pablo Mansi en el estudio con nosotros, dramaturgo, director teatral, uno de los cerebros detrás de la exitosa compañía Bonobo Teatro. ¿Cómo estás, Pablo? Súper bien y muchas gracias por la invitación. Un honor y un gusto estar acá. Sí, pues además después de tantas entrevistas por Zoom, finalmente encontrarnos. Exactamente. Es un placer. Bueno, la excusa para tener a Pablo Mansi acá es que a partir de este 29 de marzo y hasta el estupendo 23 de abril, es un día muy especial el 23 de abril, porque es el día del libro y además es mi cumpleaños. Wow. Ya empezamos con la campaña. Son 45 este año, entonces me estoy preparando. Entonces, hasta el 23 de abril se va a estar presentando Trilogía sobre la barbarie, un repertorio con 3 de las obras más reconocidas de Bonobo Teatro: Donde viven los bárbaros, Tú amarás y Temis. Además que es un recorrido interesante en términos de producción y tiempo, porque la primera es del 2015, la segunda es del 2018 y la última se estrenó el año pasado en el Teatro de la Universidad de Chile, de hecho. Exactamente. Con una muy exitosa puesta ahí en escena. Yo fui el día del estreno, que se suspendió. Así que si no la vi, no fue culpa mía, fue culpa del COVID. Pero bueno, para quienes no han visto Bonobo Teatro, Pablo, ¿cómo tú describirías lo que a ustedes los moviliza? Bueno, siempre desde adentro quizás es difícil resumirlo, pero diría yo que está muy asociado a la idea de cómo para toda una generación que se crió en el contexto de la transición a la democracia, se reinterpretó las formas de violencia, de exclusión, y nos ha interesado mucho, digamos, investigar sobre cómo se desarrolla la violencia en un contexto de las democracias liberales, en un contexto pluralista, en contexto en donde las narrativas inclusivas abundan, pero que los problemas en algún sentido persisten. Entonces las preguntas son siempre si es que detrás de toda esa narrativa también hay algo que tiene que ver, que busca quizás petrificar ciertas lógicas de deshumanización, cosas así. Y eso es lo que hemos estado investigando durante harto tiempo. Bueno, Donde viven los bárbaros fue premiada por su dramaturgia, por tu trabajo, por el Círculo de Críticos de Artes de Chile, por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por la Municipalidad de Santiago. Fue elegida la mejor obra en el 6º Festival Teatro Joven de Las Condes. Y quería preguntarte, una cosa es el raye que ustedes pueden tener como compañía y tú particularmente como dramaturgo, y otra cosa es la reacción que empieza a tener la gente a vuestro trabajo. ¿Cómo evalúas lo que ha sucedido con la propuesta que tiene Bonobo? Bueno, en el caso particular de los bárbaros fue súper especial porque fue un cambio también muy drástico para la compañía, el hecho de cómo la gente, diría yo, recepcionó la obra. Nos surgieron las posibilidades de dar la obra por mucho tiempo, entonces eso es algo que siempre es interesante hablar sobre el teatro. Hay gente que dice, para mí el público no me importa porque para mí es solamente como una especie de trabajo de honestidad autoral, en fin. Pero al menos en el caso de la compañía, el público es esencial, digamos, y es parte de lo que podríamos decir como la comunidad con la que queremos discutir y con la que estamos presentando estos problemas. Entonces, a pesar de que suene un poco como una especie de complacencia, yo diría que el fenómeno no ocurre si no es con esa comunidad, digamos. Si es que el público no está ahí, entonces es esencial, digamos. Uh-huh. Claro, además, si hay una obra donde la interacción es fundamental, tiene que ver. O sea, el teatro todo está pasando ahí, y la atmósfera que se crea finalmente en la sala es lo que moviliza a quienes estemos ahí sobre el escenario o sentados en las butacas. Absolutamente. Ahora, la atmósfera que se genera en las obras de Bonobo, por lo menos en las que yo he visto, es de profunda incomodidad. Uh-huh. Porque, como tú decías al principio, Pablo, ustedes trabajan mucho con ciertas ideas, ¿no?, que tienen que ver, yo creo, con lo políticamente correcto y con el egoísmo profundo del ser humano, ¿no? Y cada una de sus obras van trabajando eso, esta idea de, vamos a ser súper correctos, vamos a hacer, además, culturalmente, políticamente, lo que se lleva hoy día de lo que entendemos por ser correcto, pero hay una tensión profunda, ¿no?, respecto a eso. Y pensaba yo, preparando esta entrevista, en un poco lo que nos pasó el 4 de septiembre. Que todavía seguimos de luto muchos de nosotros, muy doloroso todo, porque parte de lo que apareció ahí tuvo que ver con ese egoísmo profundo, versus con ese egoísmo sostenido en el temor. No lo estoy ninguneando para nada, me parece que es súper válido decir tengo miedo de que las cosas pueden cambiar de manera muy radical, versus
los que estábamos es tan necesario que las cosas cambien de manera radical porque hay muchísima gente que lo está pasando muy mal. Entonces, preguntarte también, en el 2015, el 2018 era otro momento para escribir algo como Donde viven los bárbaros o No amarás. ¿Cómo ha sido para ustedes remontar esa obra en este contexto? Bueno, sí, o sea, ese duelo diría yo que también da para largo y claro, da como para 3 programas, me imagino, de conversación, pero digo, claramente era otro contexto. Era otro contexto, era otro Chile, por ejemplo, Donde viven los bárbaros, que es del 2015. A mí me impacta, digamos, como ciertas cosas que están presentes en la obra que son tan distintas y que a mí me da la sensación que tampoco ha pasado tanto tiempo. Y claro, en segundo grado yo diría que así como el estallido fue una especie de remesón, de acontecimiento que removió muchas de nuestras perspectivas respecto a cómo concebíamos lo social. Yo diría que lo que ocurrió, digamos, posteriormente significó lo mismo. Significó la muestra de una ruptura que yo creo que tiene a mucha gente pensando qué es lo que está ocurriendo, en qué momento se está generando esta ruptura tan profunda que haya permitido que algo así haya ocurrido, digamos. Y claro, en ese sentido yo sí creo que a propósito de lo que tú decías de la incomodidad, de quiénes son las personas que están en el centro político y social, para mí siempre es muy importante ver que las personas que están en el centro político y social, por una cosa, no sé si le deberíamos decir lógica, pero van a encontrar las formas de perpetuar el lugar donde están. Y para eso van a surgir distintas estrategias. Y siempre pensamos, bueno, ¿cuál es la nueva estrategia que existe, digamos? Y, por ejemplo, cómo esas nuevas estrategias se relacionan con los discursos de las democracias liberales de hoy. Eso yo creo que es una pregunta esencial dentro del contexto que estamos ahora, creo yo. Claro, pero uno puede pensar, y ahí pienso en lo que a mí me pasó viendo No amarás y Donde viven los bárbaros, que también todavía no la veo, pero verla ahora, en abril, en Matucana 100, a propósito, no se pierdan, en Matucana 100 a partir del 29 de marzo va a haber esta trilogía Donde viven los bárbaros, No amarás y Temis de Bonobo Teatro, y esa es la excusa para conversar con su dramaturgo y codirector Pablo Mansi. Pero pensaba en que, claro, ¿cuáles son esas estrategias? Yo creo que, por lo menos desde donde yo lo miro, la estrategia tiene que ver con instalar una idea de sentido común, ¿cierto? Y se habla mucho de eso. De hecho, la campaña del rechazo estuvo muy instalada con la idea del sentido común. Y uno dice, ya, pero ¿cómo va a ser ese el sentido común? Y ese sentido común engancha con el miedo y engancha con esta idea de no me toquen lo poco que tengo, no me incomoden respecto a esta situación vulnerable en la que estoy endeudado hasta el infinito y más allá, pero con posibilidad de usar el plástico, ¿no? Con posibilidad de tener cierto confort en esta incomodidad profunda en que me instala una sociedad neoliberal egoísta, ¿no? Y eso es algo que está mucho en las obras de ustedes. Y quizás esa incomodidad viene y por supuesto no es el lugar de ustedes poner respuesta, pero yo creo que lo que nos pasa es que nos espejeamos ahí y salimos con tenemos una tarea importante por hacer, en términos sociales y personales también. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que esto quizás es más personal, digo, porque no siempre soy